Vamos a continuar sobre lo que es arquitectura de computadora y esta vez vamos a ver la segunda parte que es sobre las memorias. Cuando hablamos de memoria estamos hablando exclusivamente de los tipos de memoria, entre los cuales tenemos dos reconocidas o las dos que vamos a poder tenerlas en cuenta, como ser memoria RAM y la denominada memoria ROM. Entonces, esas son las cuales vamos a trabajar ahora. Como concepto tenemos que tomar en cuenta que la memoria RAM es conocida como Random Access Memory, es la memoria de acceso aleatorio. Esta memoria RAM es de almacenamiento temporal que guarda los programas y los datos que están siendo procesados, como dice aquí, ¿no? Entonces, esta memoria RAM es de expresión volátil. ¿Qué significa volátil? Que solamente llega a almacenarse un cierto momento. Llegamos a trabajar con el equipo y posterior a eso se apaga y se enciende y ya no tenemos esa información, ¿ya? Entonces a eso tenemos que mencionarlo, que tenemos una memoria RAM que tiene una memoria volátil. Pregunta de examen. Nos vamos a dentro de lo que continuamos a lo que es memoria RAM y dentro de esto de memoria RAM tenemos que las computadoras modernas en la actualidad ya tienen un almacenamiento temporal de todos estos datos. También tomando en cuenta que es conocida como la memoria solo de escritura o lectura, ¿no? Nada más, escritura y... Hablando de la memoria ROM, estamos hablando que en realidad es la sigla Read Only Memory, que significa memoria de lectura. En este caso se trata de una memoria que es utilizada para el almacenamiento de aplicaciones. Estos datos pueden ser permanentes o raramente alterados si es que nosotros llegamos a realizar una modificación, ¿no? Esta información en general se coloca en el chip de almacenamiento cuando está fabricado y el contenido del ROM no puede ser alterado por un programa de algún usuario. Por este motivo es una memoria de solo lectura. La memoria ROM se constituye en un chip que posee un software determinado y no programado por el usuario. De esta forma, la memoria ROM es el hardware y software a la vez, ¿no? Entonces, como lo ven ahí, es un dispositivo que lo tienen ahí en la imagen. Fuera de ser hardware, porque lo podemos palpar, es también un software puesto que llega a utilizar la parte de almacenamiento, ¿no? También debemos tomar en cuenta que el firmware o es un hardware que contiene todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos hablar en algún tipo de ejemplo? Cuando hablamos de un juego en PlayStation, no se llega a guardar en un CD. En este caso, hablamos de información, se llega a guardar en este dispositivo, ¿no? Ahora vamos a ver sobre lo que son los dispositivos de entrada y salida. Los periféricos de salida, en este caso que lo tenemos ahí en las imágenes, cumplen la función de mostrar al usuario operador, la computadora, los resultados o operaciones que estemos realizando, ¿ya? Entonces tome bien en cuenta este concepto, puesto que son preguntas de examen, puesto que es un periférico de salida, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta que nos permite mostrar los resultados de las operaciones o solicitudes que estamos realizando a la computadora, ¿no? ¿Cuáles son estos? Los monitores, ¿no? Entre ellos, los monitores. Los monitores son como estos que tienen aquí en la imagen y existen bastantes. Entre los que hemos denominado y se están dividiendo en este caso son los siguientes. Existen dos tipos principales denominados el CRT o tubo de rayos catódicos. Es el que tienen en la imagen superior. Como se dan cuenta, tiene el monitor esta parte de atrás con un pequeño una pequeña caja en la cual tiene este tubo de rayos catódico, ¿no? Entonces, por eso que tiene ese tamaño. Sin embargo, en la actualidad ya no se llegan a utilizar o se llegan a ver muchos de estos monitores. Sin embargo, cumple la misma función, como les decía. Ahora en la parte inferior ustedes tienen un monitor de panel plano, como lo tienen ahí. Existen dos variantes, que es el LED o el LCD, ¿ya? Que básicamente lo único que llega a cambiar o se llega a mejorar es la imagen, la calidad de la imagen. Puede ser LED, evidentemente es nítido, ¿no? Pero un LCD es mucho más nítido, ¿ya? Esa es solamente tan solo la diferencia entre los monitores. También tenemos como dispositivos de salida los proyectores. En el mercado existen varios tipos de proyectores, siendo el más común los proyectores del tipo LCD
o los picoproyectores, los que tenemos siempre en los laboratorios, ¿verdad? Que hemos realizado algún tipo de proyección en algún momento con algún tema. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en la actualidad ya tenemos proyectores en 3D, ¿no? Es por eso que todos los dispositivos, tanto sea de entrada como de salida, van evolucionando. En este caso, los proyectores ya van evolucionando a los de 3D. También tenemos que tomar en cuenta que poseen el puerto tipo VGA y HDMI. ¿Qué significa? Estos son los conectores que van hacia la computadora. Pueden ser estos conectores de VGA y en la actualidad la mayoría viene con HDMI, ¿no? La impresora es otro dispositivo de salida en el cual vemos debe ser imprescindible, pero es especial importante que debemos utilizar un papel de forma de listado, gráficos, imágenes y demás. Existen diferentes impresoras multifunción. Esta imagen que tienen ahí en la presentación, tenemos esta impresora de multifunción. ¿Qué significa esto? Que podemos realizar distintas operaciones con esta impresora, que realiza fotocopia, escanea y a la vez podemos imprimir. También nos ayudan que es de velocidad, de buena calidad y ayudan todos los insumos dentro de lo que es en el hogar, ¿no? Podemos escanearlo, podemos fotocopiar. Entonces ya estas impresoras ya vienen en multifunción en distintos tipos y marcas. Y en los precios ya han bajado y ya son mucho más económicos, ¿no? Tenemos la impresora de chorro a tinta o inkjet, ¿no? Este es otro tipo de impresora, el cual es muy conocido y también ha sido muy popular en el mercado. ¿Por qué? Porque su precio es relativamente mucho más bajo, con una excelente velocidad y también calidad. Sin embargo, esta es utilizada para bastantes cantidades de impresión directamente, ¿no? La impresora láser es de lo que le favorece a esta impresora es que es muy rápida, imprime bastantes hojas y a la vez también ahorra bastante tinta. Debemos tomar en cuenta que esto podemos utilizarlo en el hogar, en las empresas, en todo lugar. El único, algo contradictorio que puede ser es que su costo, ¿no? Es un costo elevado, nada más. Tenemos la impresora 3D. La razón por la cual este tipo de impresora es importante y fantástica es que tiene la facilidad de imprimir objetos tangibles. ¿Qué significa? Que podamos imprimir balones, casas, en fin, ¿no? Algo que podamos tocarlo y hasta ver en la estructura natural, en cómo esté. Entonces es importante utilizar estas impresoras 3D siempre y cuando estemos ver algo de algo tangible, como se dice aquí, ¿no? Tenemos la impresora braille. Estas impresoras braille son llamadas embosser. Lo van a encontrar con esta palabra embosser en algunos textos, en páginas web, en la cual hablan de impresoras, pero ya en inglés, ¿no? En, en páginas americanas o europeas, ¿no? Entonces, si hablan de impresoras embosser, se refieren a las impresoras braille. Básicamente son un tipo de impresora de impacto que convierte el texto en celdas, ¿no? Entonces, si alguna vez han visto cómo las personas no videntes llegan a leer los textos y todo lo demás, es que tienen estas impresoras o también ellos los realizan de forma manual sobre una hoja especial. Estas hojas especiales se refieren y son parecidas y muchas veces utilizadas también como las cartulinas, ¿ya? Entonces, ¿por qué necesitan este tipo de papel? Porque realizan una pequeña impresión, se podría decir, en el cual llega a sobresalir estos pequeños puntos que ellos básicamente es su lenguaje de comunicación, ¿no? Entonces, empiezan a imprimir de esa forma, entre los cuales ellos llegan a leer al tacto, ¿no? Con los dedos empiezan a leer todos estos pequeños textos, libros y hasta dibujos pueden imprimir con esta impresora braille. Tenemos los periféricos mixtos. Periféricos mixtos, ¿por qué? Porque también son dispositivos tanto de entrada como de salida, ¿no? En esto vamos a poder identificar también a los periféricos que lo tienen ahí en la imagen, en la cual tenemos los lentes en realidad virtual, en los cuales mediante la imagen que les está transmitiendo, ustedes están viendo un dispositivo de salida.
Pero con los controles, ustedes están introduciendo la información, ¿no? Entonces ahí tenemos un contacto de periféricos mixtos. También tenemos una PC o los smartphones o una tablet que lo tienen ahí, en el cual está realizando un dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ahí? Al realizar con el lápiz, eh, están realizando la entrada de datos y en la imagen tienen la salida del dato, ¿no? Entonces, son conocidos como periféricos mixtos. Pasando todo esto, vamos a hablar sobre los tipos de gabinetes. Tenemos distintos tipos de gabinetes, entre los cuales vamos a hablar de tres que son particularmente conocidos, entre los cuales vamos a ver los siguientes. El mini tower, mid tower y full tower. Es importante tomar en cuenta que los gabinetes nos sirven bastante para almacenar todo lo que son los dispositivos, la tarjeta madre. Es por ello que debemos identificar a un principio cuál de estos tipos de gabinetes vamos a utilizarlo. El mini tower es el más pequeño, el cual posee 3 bahías. El mid tower posee 4 y el full tower tiene arriba de 4 bahías, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta cuál vamos a utilizar y para qué, ¿no? Muchas veces ya vienen directamente ensamblados y básicamente utilizamos siempre el mini tower. En los laboratorios utilizamos el mid tower. Dentro de los buses están formados distintos tipos de circuitos. En las anteriores clases hemos visto en general, pero ahora estamos viendo de forma detallada que básicamente nos ayuda en la comunicación interna y externa de las computadoras. Aquí estamos viendo el funcionamiento de estos dispositivos, ¿no? Dice que permite la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes, ¿no? Entonces, lo tenemos ahí el funcionamiento de todos estos dispositivos, ya que sean de entrada como de salida. Debemos tomar en cuenta este gráfico, puesto que nos está mostrando de una forma en general todo lo que realizamos, ¿no? En distintos pasos y cómo va trabajando todo mm, este circuito, ¿no? Es la encargada de conectarse en diferentes partes del sistema como un procesador y una unidad de disco, puesto que esta entrada, tanto sea de salida como de entrada, les decía, permite transmitir toda la información que queramos presentarlos, ¿no? Estos tipos de buses que tenemos o trabajamos, tenemos dos tipos primordiales de los buses por el método de envío de la información. Tenemos los buses en paralelo o serial y hay diferentes en el desempeño, como se dice aquí, ¿no? Entonces podemos trabajar con distintos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que tenemos estos dos que tienen aquí en la imagen, que es de cable ATA y cable SATA, ¿no? Los buses en paralelo, como lo tienen aquí en la imagen, y eso nos ayuda bastante para que puedan ustedes identificar, trabajan de esta forma paralela. Es que significa que va una sobre otra bajo la misma estructura y cumplen la misma función bajo distintos dispositivos, como ser el ROM, el RAM y la entrada de salida y los demás dispositivos, ¿no? Los buses en serie, estos enviados bajo bits y se reconstruye por medio de registros o rutinas de software, dicen, ¿no? Está formado con conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años. Su disco duro o tarjeta de expansión para el bus del procesador. Como lo tienen aquí en la imagen, ustedes pueden observar que tienen ahí los conectores entre los cuales tenemos ahí el bus en serie para que puedan ustedes identificarlo. Dentro de estos buses están formados bajo distintos tipos y categorías. Los buses de datos es el encargado de transmitir los caracteres. Los buses de dirección directamente, como el mismo nombre, direcciona los datos, el origen y al destino que tienen que llegar. Los buses de control son los encargados de conducir las señales IRQ de solicitudes de interrupción hacia los dispositivos de microprocesadores, ¿no? Cuando hablamos de los buses de datos SATA, debemos hablar de distintos tipos de velocidades entre los cuales queremos manejar. En la actualidad ya son más requeridos y entre la mayoría de los ensambles de computadoras ya estamos utilizando más lo que son los buses de datos SATA. ¿Qué significa esto? Que son más flexibles, son más manejables por su mismo tipo de estructura y de manejo, ¿no? Como les decía, todo está evolucionando y vamos cambiando con los dispositivos.
Tomar en cuenta que la función y cómo se ha creado fue a principios del año 2000, que toma las tareas de mantenimiento de las especificaciones y básicamente ha sido promocionado SATA como como el cable de bus destacado en ese aspecto, ¿no? En todo caso, se constituye y se maneja bastante en algún momento cuando se llega a hacer un ensamblado o te muestran algún tipo de computadora ya ensamblado justamente para la venta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo va evolucionando de una forma de interfaces más evolucionadas. También nos presentan estos tipos de microprocesadores, la memoria, que se dan cuenta va conectado dentro del bus del sistema y estas van conectadas ya sea a un puerto de entrada como un puerto de salida. Esa es la conexión que tienen entre ellas, ¿no? Cuando hablamos de buses de datos ID, debemos hablar que debemos tener un dispositivo que va a mandar y el otro que va a ser el esclavo, como es mencionado aquí. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que uno tiene que estar conectado a un disco duro y a otro a un dispositivo, ¿no? Dentro de la historia debemos también tomar en cuenta que la primera versión de la interfaz ATA fue conocida como ID, ¿ya? Desarrollada por Western Digital con la colaboración de Control Data Corporation Company Computer, ¿ya? Entonces, cuando si en algún momento se les habla cuál ha sido la primera versión de la interfaz de los conectores, tendrán que mencionar la interfaz ATA, ¿no? O también conocida como la función ID. Tenemos los puertos de comunicación. Debemos tomar en cuenta estos puertos de comunicación y también resaltarlos, puesto que tenemos aquí en la imagen, tenemos un puerto USB que es de gran velocidad, debemos tomar en cuenta. Y tenemos ya dispositivos también que podemos utilizarlos como los pendrive, ¿no? O los flash memory en algún caso conocidos así. Entonces, estos puertos USB nos permiten realizar ese tipo de conexiones. Los puertos eSATA se utiliza para conectar estos mismos dispositivos de almacenamiento ya de forma externa y directamente conectados al disco duro de multimedia y unidades ópticas, ¿no? Dentro de los puertos de comunicación debemos mencionar que tenemos ya incursionado el HDMI. Este dispositivo es conocido y básicamente utilizado bastante para conectar dispositivos como ordenadores, reproductores, televisores y hasta videoconsolas, ¿no? Muchas veces en la actualidad hemos visto ya que el HDMI, si alguno tiene su cuenta, algunos creo que tienen cuenta en Tigo, Sport, digamos, y lo conectan directamente a a su televisor, pueden ver los partidos, ¿no? Entonces, básicamente nos permite este puerto HDMI realizar este tipo de conexión hacia los televisores ya que tienen estas entradas, tanto sea de salida, para que puedan ustedes ver de una forma gráfica y viceversa, ¿no? También tenemos ya las laptops en la actualidad, ya vienen en las mismas con este puerto HDMI que nos permite realizar la conexión, ¿no? Conectamos un cable HDMI de la computadora hacia el televisor y estamos ya proyectándolo, ¿no? Entonces, este dispositivo HDMI nos permite realizar ese tipo de conexiones bajo estos dispositivos. Los puertos de red, estos son empleados para conectar dispositivos en red, valga la redundancia, dentro de un mismo circuito. Puede estar para juegos, puede ser para conexiones para envío de archivos, de documentos. Y también es muy grande esto de la red, puesto que tenemos distintas categorías que se puede ver ya para realizar una configuración extensa, ¿no? Hablamos de puertos de audio, esos ya directamente son los jack, que básicamente vienen en todos los dispositivos. Más antes teníamos uno de audio y uno de micrófono, ¿no? En la actualidad ya solamente viene uno. Entonces deben tomar ustedes en cuenta si en sus computadoras o en sus laptops solamente tiene un puerto. Ese puerto ustedes lo pueden utilizar ya sea como para micrófono como para un parlante o audio, ¿no? Todo caso, si es que no quieren trabajar de esa forma, tendrían que buscarse un conversor. Este conversor tiene el puerto para ingresar ahí y tiene dos de salida para que ustedes puedan conectar el micrófono o solamente el parlante, ¿ya? Tomen en cuenta eso. También debemos ver lo que son los puertos Thunderbolt. Estos puertos Thunderbolt
son de alta velocidad, que hace un uso tecnológico óptico en capacidades para ofrecer un ancho de banda, dice, ¿no? ¿Qué significa esto? Ustedes han debido ver este Thunderbolt y no es muy común, por si acaso. Pocas computadoras, PCs tienen este dispositivo, ¿no? Este puerto de conexión. Tienen las computadoras, los iPhones, todo lo que es la parte de fotografías. Deben tomar en cuenta que la marca de iPhone y la Apple, básicamente se ha especificado en lo que es lo digital, ¿no? Los píxeles manejan bastante. La mayoría de los diseñadores gráficos manejan este tipo de computadoras, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Por la parte gráfica que llegan a manejar a gran escala. Entonces tienen este Thunderbolt las máquinas, las Upper. Los puertos en desuso son algunos que incluyen para mantener la compatibilidad, dice, ¿no? ¿Qué significa? Para que puedan ustedes utilizar con otras computadoras, otros dispositivos. Debemos tomar en cuenta, como les decía, si bien nuestra computadora es muy moderna, debemos ver que a la par, bajo en algún lugar, no vamos a poder encontrar algún dispositivo que pueda trabajar de la misma forma. Entonces va a ser muy difícil que podamos compatibilizar, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos un dispositivo que sea el puerto PC2, por ejemplo, que justamente nos sirve para trabajar estas conexiones, es posible que tengamos o que no lo llegamos a tener. Tenemos los puertos VGA y DVI, que más antes había comúnmente para el conector del monitor, ¿no? En la actualidad ya directamente con el puerto USB ya podemos llegar a realizar este tipo de conexión. Los puertos infrarrojos, bueno, se utilizaba más antes para realizar la comunicación, para que podamos enviar los datos. Sin embargo, eso se ha reemplazado ¿con qué? Eh, con el flash memory en el cual podemos realizar esta comunicación o llevar o transportar esta información, ¿no? Tenemos los puertos IE 1394 que lo tienen ahí en la imagen de color negra, que básicamente nos utilizábamos para conectar ya sea monitores, impresoras y en algún caso proyectores, ¿no? Si se dan cuenta, tienen unos pequeños tornillitos a los costados que esto ayudaba a que se lleguen a realizar la conexión y se llegue a soltar, ¿no? Hasta aquí vamos.